Hola amigos y amigas, hoy lunes 9 de enero del 2023 presentamos nulidad de los contratos CAS. A nivel nacional ya asumieron las nuevas autoridades regionales y municipales. Existen municipalidades que ya procedieron al retiro de sus trabajadores mediante la comunicación de cartas de agradecimiento en las que mencionan que el cargo ya se terminó porque el contrato que usted suscribió ha sido hasta el 31 de diciembre. En otros casos, no permitieron el ingreso de los trabajadores. En el caso de las cartas, el proceso contencioso administrativo procede conforme a las reglas establecidas en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 27.584. En el segundo caso, también procede el proceso contencioso administrativo, es decir, cuando acreditan el no ingreso a la institución pública mediante la constatación policial. Existen dos tipos de contratos que las dividimos de la siguiente forma. El contrato CAS celebrado hasta antes de la vigencia de la ley 31.131 que ha sido publicada el 9 de marzo del año 2021, y tenemos los contratos administrativos de servicios suscritos, celebrados a partir del 10 de marzo del año 2021, es decir, cuando ya estaba vigente la ley 31.131. En algunos casos, por no decir todos, ¿qué ha pasado? Dijeron, ¿no? Los que son contratos administrativos de servicios que celebraron hasta el 9 de marzo del año 2021, no podemos discutir nada porque son contratos indeterminados. Pero si son contratos que se celebraron después de la publicación de la ley 31.131, no son indeterminados, por lo tanto les damos por concluido. Esa afirmación, esa decisión que tomaron los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, las instituciones públicas como salud, ministerios, etcétera, etcétera, no es legal. ¿Por qué? Porque el 9º Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la República, que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, el día 28 de mayo del año 2022, puntualiza que los contratos celebrados después del 9 de marzo del año 2021 tienen plena validez. Es decir, son contratos indeterminados. De manera que aquellos trabajadores que suscribieron sus contratos y trabajaron desde marzo, abril, mayo del 2021 hasta el 31 de marzo o hasta el 31 de diciembre del 2022, tienen toda la posibilidad de que sean reincorporados, de que sean repuestos en el cargo que estaban ocupando antes de la decisión de las entidades públicas de dar por concluido su contrato CAS. Así que les digo desde ya, estimados amigos y amigas, que todos van a regresar, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: haber ingresado por concurso público de méritos, mínimamente cumpliendo 2 fases. Cabe mencionar que los concursos tienen 4 fases: evaluación curricular, evaluación psicotécnica,
evaluación psicológica y examen de conocimientos o entrevista personal. ¿Qué dice la directiva aprobada por Servir? Que basta 2 fases para que se consolide el proceso de selección y que son obligatorias. Es la entrevista personal y el examen de conocimientos o entrevista personal, la evaluación curricular. 2, ¿no? La evaluación curricular y el examen de conocimientos o la entrevista personal. Si eso lograron pasar y los declararon ganadores, siéntanse tranquilos, los procesos van a prosperar. Y los que se desanimaron en llevar estos procesos, presenten sus demandas, que esa demanda será exitosa al 100%. Luego de esta situación que se ha presentado, muchos gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, tienen la idea de que en el caso de los contratados que se quedaron, procede la nulidad. Esa idea, ¿quién la dio a conocer? Muchos gobernadores, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por la asesoría legal equivocada de muchos abogados que no tienen experiencia en temas laborales y los han inducido a error. ¿Eso qué quiere decir? Que las nulidades que se van a dar en el camino de parte de las autoridades regionales y municipales no van a tener éxito. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros revisamos el decreto legislativo 1057, que regula los contratos administrativos de servicios, ¿qué dice? El contrato administrativo de servicios se extingue por fallecimiento, eso es obvio, extinción de la entidad contratante cuando la entidad desaparece, eso no va a ocurrir, puede darse, pero en esta gestión no va a ocurrir. Luego viene la renuncia. Bueno, eso es claro. El trabajador dice, bueno, yo ya cerré mi ciclo con la municipalidad, con el gobierno regional, con el salud, con las entidades públicas, me independizo. Bueno, pues en ese caso no hay problema, pueden presentar la renuncia con una anticipación de 30 días naturales previo al cese, o ese plazo puede ser exonerado por la autoridad competente. Ahí no pasa nada, no hay problema. Luego viene el mutuo disenso, es decir, cuando se ponen de acuerdo entidad y el contratado, ¿no? ¿Sabes qué? Ya damos por terminado este contrato. Luego, cuando se da la invalidez absoluta permanente sobreviniente. Eso vamos a dejarlo para la explicación, para centrarnos de lleno al tema de hoy, la nulidad de los contratos administrativos de servicios. Luego viene la decisión unilateral de la entidad con expresión disciplinaria o la relativa a la capacidad del trabajador. Si eso no se cumple, es decir, envían la carta, ¿no? ¿Sabes qué? Tu contrato ha concluido el 31 de diciembre, así que tu relación no va más. Te agradezco por tus servicios prestados. ¿Esa es causa disciplinaria? No. ¿Esa es causa relacionada con la capacidad del trabajador? Tampoco. Entonces, en estos casos, ¿qué dice el literal F, el segundo párrafo del artículo 10 del decreto legislativo 1057? Dice, si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. ¿Está clarísimo? Eso quiere decir que todos los trabajadores que presentaron sus demandas van a regresar a trabajar.
Otra causal de extinción de contrato es la de inhabilitación administrativa, judicial o política por más de 3 meses. Ojo, hay que tener cuidado. Si un trabajador comete una falta disciplinaria, lo van a inhabilitar administrativamente. Si esta sanción pasa de 3 meses, el contrato se va a extinguir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que trabajar, hay que cumplir las órdenes, hay que cumplir las normas, hay que realizar los actos administrativos dentro del marco legal y no pasa nada. El mejor negocio, la mejor inversión, cumplir con las normas. Entonces, si no te sancionan más de 3 meses, tu contrato sigue vigente. Luego viene el contar con sentencia condenatoria, consentida y o ejecutoriada, ¿no? En los delitos que están previstos en el Código Penal. ¿Cuáles son? Cuando existe peculado, colusión, malversación de fondos, etc., ¿no? En esos casos, la sanción se da o la extinción del contrato opera, lógicamente, cuando ésta esté consentida o ejecutoriada. Muchos dicen, no, pero la Constitución Política del Estado en el artículo 39A dice que basta que haya sentencia en primera instancia para que se ejecute la inhabilitación. Bueno, ese es en el caso de los trabajadores de confianza. Por ejemplo, un gerente municipal es sentenciado por delito doloso en primera instancia. En este caso, él no podrá continuar siendo gerente municipal porque la Constitución Política es clara. Pero en el caso de servidores, sean contratados, sean de carrera, sean del decreto legislativo 1057, 276, 728, tiene que existir una sentencia consentida o ejecutoriada. Consentida cuando le dieron la sentencia, no apeló; ejecutoriada cuando esa sentencia de primera instancia es confirmada por la primera y la segunda instancia. Muy bien, esas son las causales. Ahora vamos a ver qué quiere decir la invalidez absoluta permanente. Tal vez ahí quieren agarrarse algunos gerentes, subgerentes de personal. Tal vez ahí, ¿no? Dicen, ya pues, invocamos el literal E del artículo 10. Pero eso no se refiere a los actos administrativos, sino cuando el trabajador sufre una invalidez permanente como consecuencia del trabajo, un accidente, tantas cosas que pueda pasar, ¿no? A eso se refiere la invalidez absoluta permanente. Bueno, pues entonces queda descartado este literal F para los que estaban pensando que ya, bueno, pues aquí me agarro invalidez. No, de eso se refiere a la cuestión física. Ahora vamos a ir a lo que dice la ley del procedimiento administrativo general. La nulidad con la que pretenden los gerentes, subgerentes. Lógicamente los que están atrás pues son los gobernadores, ¿no? Los alcaldes. Ellos ordenan y los que ejecutan a pie juntillas son los asesores legales, son los jefes de personal. Y también en otros casos, cuando los gobernadores, los alcaldes se dejan llevar por estos asesores, entre comillas, que la verdad no conocen de norma laboral alguna. Por eso cometen ese error, ¿no? O en algunos casos, cuando a sabiendas las consecuencias, simplemente por quedar bien, ¿no? Bueno, pues yo lo asesoro acá al alcalde, lo asesoro al gobernador, para yo asegurar mi trabajo, y al final esto va a demorar, para eso ya termina la gestión. Lamentablemente existen abogados que piensan así, pero el abogado correcto no debe pensar así. El abogado correcto tiene que evaluar y dar
una opinión hacia el futuro. Esto pasará en el futuro. Vas a tener problemas, vas a tener consecuencias. Eso es el abogado que es correcto, ¿no? Mientras que los demás no. Muy bien. ¿Qué dicen algunos gobernadores, algunos alcaldes? Dicen, ¿no? En el caso de los contratados después del 10 de marzo, ya los hemos retirado, les hemos dado sus cartas, ya se fueron. Pero no hemos podido hacer lo mismo con relación a los que ingresaron hasta el 9 de marzo del 2021. Entonces, en ellos lo que cabe es la nulidad de esos contratos. Es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, partamos por el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece lo siguiente. Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. En este caso, ¿estamos hablando de acto administrativo? No, estamos hablando de contrato administrativo de servicios. Entonces, ¿cómo se debe declarar nulidad? En el siguiente caso. Toda base tiene su cronograma, toda convocatoria, ¿no? Entonces ahí están establecidos los cronogramas, están establecidos los requisitos mínimos que debe cumplir el postulante. Si, por ejemplo, un servidor o un postulante llega a ser servidor CAS, presentando documentos falsos, por ejemplo, las bases dicen, no, requisito mínimo, título profesional, experiencia laboral 2 años como mínimo. Entonces, el señor tiene título profesional, pero no cumple los 2 años de experiencia. Falsifica el documento y presenta y gana. En ese caso, habría nulidad. Lógicamente que esto se tiene que sustentar debidamente con las pruebas correspondientes. No se trata de decir, pues esto es nulo y ya. No. Y también se tiene que respetar el plazo. ¿Cuáles son los plazos? Es de 2. Primero, vayamos a lo que dice las bases, ¿no? El postulante que queda segundo, tercer, cuarto lugar, sobre todo el que queda segundo lugar, ¿qué es? Es el elegible, ¿no? Es decir, si por algún motivo sale el primero, él ingresa. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que solicitar la nulidad. Tiene que impugnar el resultado de ese proceso CAS. ¿Y quién resuelve en última instancia administrativa? Es el Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, más conocido como SERVIR. Ellos son los que van a declarar la nulidad de ese proceso de selección. Si eso no hubiese ocurrido, simplemente ese contrato administrativo de servicios es plenamente válido. ¿Por qué? Porque no se declaró su nulidad en su momento. Pero vamos a irnos al pensamiento de los abogados que están tras de esa intención de declarar la nulidad de los contratos administrativos de servicios. Ellos pueden invocar el artículo 10 del texto único ordenado de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, y pueden decir, no, vamos a invocar las causales que están previstas en el artículo 10. ¿Qué dice? Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes. 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. En el proceso CAS, ¿habrá contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias? Habría, si es que se demuestra que no se cumplió con todos los procedimientos. Pero como dije, esto lo tiene que hacer valer el trabajador. Pero vayámonos a lo que piensa la entidad, ¿no? Bueno, acá podría darse, pero ojo, eso no es pues cuando yo quiera, ¿no?
¿Qué dice la norma? La norma dice, para solicitar la nulidad de oficio, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que estar dentro de los 2 años de celebrado el contrato. Y si no está dentro de los 2 años de celebrado el contrato, simplemente no hay nada que hacer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo. En el artículo 213.3 dice textualmente lo siguiente. En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. Numeral 213.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de 2 años, contados a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, si no se presenta la nulidad en el plazo de 2 años, estos quedan consentidos. Por ejemplo, hay contratos que se celebraron el 2019. Ya pues pasó hace tiempo. Se celebraron el 2020. Ya pues también pasó. En diciembre ya pues habría concluido todo plazo de algún contrato que se haya celebrado el 2020, ¿no? 2021, bueno, podría ser, ¿no? Ahora, pero muchos pueden decir, no puede, pero acá yo he detectado que hubo falsificación de documentos, esto no es correcto, ¿cómo es posible que hayan permitido eso, no hayan hecho el control posterior? En ese caso, ¿qué dice la norma? Dice, también se declara la nulidad, pero para eso tiene que existir una sentencia penal condenatoria firme. ¿Se dan cuenta? Ya, por ejemplo, pasaron los 2 años, supuestamente hay una falsificación de documentos o una presentación de documentos fraudulentos, o le dieron el contrato sin que haya cumplido los requisitos. Por ejemplo, ¿no? Los requisitos mínimos decían 2 años de experiencia laboral, título profesional. El señor tenía 2 años de experiencia laboral, pero no tenía título profesional. Entonces ya pasaron los 2 años, ¿no? Si pasó 2 años ya no hay nada que hacer, en lo absoluto. Ahí no procedería denuncia, nada de eso. Pero si, por ejemplo, se detecta que hubo documentos falsos, en este caso tiene que haber una sentencia penal condenatoria firme. Ejemplo, pasaron los 3 años desde el 2019, ¿no? 20, 21, 22. Ya no, pues ya no hay, ya venció el plazo para declarar la nulidad. Pero siguen pasando los años, 4 años, 5 años, ¿y qué había pasado? Habían denunciado penalmente al trabajador. Y existe una sentencia penal condenatoria firme. En ese caso sí, a pesar que ha pasado los 5 años, por el hecho que existe una sentencia penal condenatoria, recién se contabiliza los 2 años para declarar la nulidad de oficio. En los demás casos no procede. Y lógicamente, como les decía, se tiene que probar que hubo violación del artículo 10 de la ley 27444, ¿no? En este caso, supuestamente se tiene que demostrar que se ha quebrantado el artículo 10 del decreto legislativo 1057 y ahí establece las causales de extinción. Ahora, eso no es porque yo lo decido, te declaro nulo. No, señores, no es así. Cuando se trata de una nulidad, la autoridad administrativa, antes de emitir pronunciamiento, tiene que correr traslado al trabajador dándole un plazo
no menor de 5 días para ejercer su derecho de defensa. ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo alcalde, si yo gobernador, si yo director, si yo gerente, etcétera, etcétera, digo, no, se va a declarar la nulidad de oficio de estos contratos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recabar toda la documentación que sustente los motivos por los que se pretende declarar la nulidad de esos contratos. Una vez recabada, tiene que tener el sustento de un informe técnico, de un informe legal. Eso se le corre traslado al trabajador. El trabajador tiene el plazo no menor de 5 días, puede ser 6, 7, hasta máximo 10, para realizar las aclaraciones, el descargo, ejercer su derecho de defensa. Y él dirá, pues señor, se dice que no cumplí con los requisitos, lo cual es falso. Acá tengo la convocatoria CAS, cuando yo ingresé, dice claramente requisitos mínimos, 3 años de experiencia laboral, título profesional de abogado. Yo tengo 10 años de experiencia al momento que postulé, igualmente 10 años de abogado. Entonces, ¿dónde está la infracción administrativa que cause la nulidad de ese proceso? No hay, señores. Pero a pesar de eso, la entidad sí declara nulo. El trabajador se irá al Tribunal del Servicio Civil y será la que resuelve en última instancia administrativa. Pero ojo, eso es si es que el trabajador no acudió al Poder Judicial, ¿no? Pudiera darse el caso, por ejemplo, de que pretenden declarar la nulidad de algunos contratos que se celebraron a partir del 10 de marzo del 2021, después de la publicación de la Ley 31.131, diciendo, ¿qué dice la Ley 31.131? Que está prohibido que haya más concursos CAS. Y estando prohibido, han sometido a concurso, por lo tanto ese contrato es nulo. Puede decir alguien, ¿no? Pero ya les he aclarado que el 9º Pleno Jurisdiccional también considera como CAS indeterminado a todos los que ingresaron después del 10 de marzo, siempre y cuando haya ingresado mínimamente con evaluación curricular y entrevista personal. Eso está clarísimo, ¿no? Ya, entonces, regresando a la hilación. Sucede que dicen, ¿no? Ese contrato CAS se llevó adelante cuando la ley estaba prohibida, no se cumplen los requisitos, por lo tanto lo declaramos nulo. Lo declaran, deciden declarar la nulidad. Pero el servidor, ¿qué hace? Como le han corrido traslado de una nulidad, él hace el descargo y lo que hace es puede presentar una medida cautelar fuera de proceso. ¿Por qué? Porque ya existe la predisposición de la entidad de declarar la nulidad de su contrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el juez admite, simplemente todo se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene mayor prerrogativa en ver un proceso frente a la autoridad administrativa, ¿no? ¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial? La Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que ninguna autoridad administrativa puede abocarse a procesos pendientes en el Poder Judicial. Entonces, eso hay que tener muy en claro, ¿no? Otro ejemplo que pudiera darse, ¿no? Por ejemplo, dice, no, vamos a declarar la nulidad porque este señor no ha cumplido con todos los requisitos al 100%, además de título profesional, experiencia y la experiencia específica, ¿no? Dice que ha cumplido con los requisitos, pero no tiene la experiencia específica y quieren solicitar la nulidad. En este caso, ¿qué va a pasar? El trabajador hace su descargo y demuestra que también tiene la experiencia específica y que lo presentó y que resulta que en ese expediente del proceso de selección no lo consideraron. Y él dice, yo lo presenté, acá están mis cargos, todito mis cargos, y con eso aclara y no habría nulidad, ¿no? Así que, estimados amigos,
si van a tener la intención las autoridades de declarar la nulidad de oficio, recuerden que les deben correr traslado con un plazo no menor a 5 días. Y si van a declarar la nulidad de oficio, les notifican a ustedes, ¿no? Les dicen, señor, su contrato va a ser declarado nulo por tal o cual motivo. Simplemente ustedes dirán, pues, si es que pasaron los 2 años, ¿no? El plazo para declarar la nulidad ha vencido. Ya no hay nada que hacer en este caso y plantean la prescripción de esa intentona de nulidad del contrato administrativo de servicios. Así que amigos, no se preocupen, ustedes sigan adelante, sigan trabajando, los que están trabajando, sigan adelante. No tengan temor de que van a perder sus trabajos. Y si les notifican la nulidad, bueno, pues acudan con toda confianza a nuestro estudio jurídico que está ubicado en el Jirón Parra del Riego 814 del distrito del Tambo. Atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la noche. Me pueden llamar al celular 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Nosotros estamos dispuestos a defender los intereses de los trabajadores. Muy bien, vamos a ver algunos comentarios de nuestros amigos. Dice una pregunta de Sonia Paitán. Doctor, ¿qué pasa si hay personales con CAS y no hubo concurso? Bueno, en ese caso sí, ese CAS puede darse por concluida. ¿Por qué? Como les dije, ¿no? Las normas laborales establecen mínimamente 2 fases del concurso como obligatorios: la evaluación curricular y la entrevista personal. Entonces, si hubo un contrato directo sin el concurso público, simplemente ese trabajador no tiene derecho a hacer contrato indeterminado. Entonces, eso hay que tener en consideración. Así de claro, ¿no? Yo, ¿por qué tendría que dar una esperanza falsa? No es mi estilo. Yo como abogado, me llega a la oficina los documentos, yo reviso, digo, vas a tener éxito. En otros casos, no vas a tener éxito. Por esto. Se va en otra abogado y otro, no, es mentira, tú vas a ganar. Pasa el tiempo y pierde, pues no. Entonces, siempre hay que decir la verdad. ¿Qué nos dice John Denis Inga Lázaro? Doctor, buenas noches. ¿Qué pasaría si un personal CAS solicita licencia sin goce de haber? Bueno, acá no hay problema. Existen informes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que establecen que los contratos CAS tienen algunas coincidencias con el decreto legislativo 276, entre ellas la de solicitar la licencia sin goce de haber hasta por 90 días, ¿no? Lógicamente que el trabajador tiene que tener previamente la resolución que resuelve declarar procedente la solicitud de licencia sin goce de haber. No vayan a decir, pues, presento mi solicitud de licencia sin goce de haber y me voy. No, tienen que tener la aceptación expresa de la entidad. Y si no lo hace y se va, la entidad está facultada a iniciar el proceso administrativo disciplinario por la falta prevista de inasistencia al centro de trabajo por más de 3 días. Entonces, a tener mucho cuidado. A ver, ¿qué más nos están preguntando nuestros estimados amigos? Dice Lucy. Doctor Jorge, ¿habría alguna observación en lo posterior cuando te rotan de puesto pero cumples las mismas funciones? Bueno, la norma, ¿qué dice?
la norma dice que sí está permitido las rotaciones, ¿no? Y más aún cuando ahora los contratos casi son indeterminados, ¿no? Lógicamente que las funciones tienen que ser compatibles con las labores administrativas, ¿no? No te vayan a enviar, pues, a carambas, tú has regresado con tu proceso CAS, estás con una medida cautelar, te mando a limpieza pública, te mando como vigilante, te mando a parques y jardines, te mando como policía municipal, te mando a limpieza pública. En esos casos habría abuso de autoridad, delito. El trabajador denuncia, esa autoridad puede ser sentenciada por el delito de abuso de autoridad, así que a tener muchísimo cuidado. Juan Luis Ríos Luis. En la municipalidad digital no me dejan entrar ya casi 6 días y no registro huella. ¿Qué debo hacer? Bueno, amigo, hay que tener muchísimo cuidado. Yo voy el primer día hábil. El primer día hábil ha sido el martes 3 de enero. No me dejan ingresar, de inmediato hago mi constatación policial, ¿no? No seguir, continuar, esperar, nada de eso. Sin embargo, puede hacer ahora su constatación de inmediato, adjuntar algunas pruebas que no le han dejado entrar, como algún video, alguna grabación, etc. Y con eso se puede iniciar la demanda de reposición. John Denis Inga Lázaro nos pregunta, doctor, ¿qué acciones deberían tomar un caso indeterminado cuando no lo dejan firmar? Bueno, si el contrato CAS ya, de hecho es indeterminado, no se requiere que haya una adenda, nada de eso. Yo pasé mis 3 meses de ser contratado, pero pasé el periodo de prueba, ¿no? Cumplí con el concurso público de méritos, entonces mi CAS ya es indeterminado, pero no me dejan firmar, como dije, se tiene que hacer la constatación policial, pues, ¿para qué? Para presentar la demanda, ¿no? Incluso eso puede servir para presentar una denuncia penal por abuso de autoridad, ¿no? Muchas veces hay autoridades que cometen abuso. ¿Qué pasa? El trabajador solamente pide su reposición, la indemnización por daños y lo deja, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, hay un trabajador que dice, no, señor, esto no se queda acá y presenta una denuncia? A ese alcalde lo van a sentenciar porque es evidente el abuso de autoridad. La ley es clara, ¿no? Todos los contratos CAS son de duración indeterminada. Artículo 5 del decreto legislativo 1057 modificado por la ley 31.131. A sabiendas de eso, lo retira, pues, ya cometió delito de abuso de autoridad. Ojo. Joel Salinas Mendoza. Doctor, buenas noches. ¿Qué faltas o delitos cometería las autoridades y funcionarios en caso de no respetar los contratos CAS? Como les decía, el delito de abuso de autoridad. Ahora, cuando se trata de faltas, lógicamente que hay faltas. Y tranquilamente el jefe de personal, el subgerente de recursos humanos, puede ser procesado por no estar cumpliendo con las normas. ¿Y quién puede llevar adelante su proceso? Incluso es la Contraloría General de la República al evidenciarse estos hechos irregulares. Es hecho irregular, pues despiden al trabajador, el trabajador regresa, va a solicitar indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién va a pagar la entidad? Si eso detecta la Contraloría General de la República, iniciará procedimiento sancionador contra ese subgerente de recursos humanos. Así que mucho cuidado, subgerentes de recursos humanos. No sigan al pie de la letra las órdenes que les dan sus jefes, sean gobernadores, sean directores, sean alcaldes. Revisen la norma, conversen bien con su alcalde y díganle que esto no va a proceder. Y si te insiste, simplemente presenta tu renuncia. No podemos quebrar nuestro futuro por un presente económico. Hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, seguimos con las preguntas de todos nuestros seguidores. Doctor, buenas noches. Si el personal ingresó como agente de confianza, ¿le corresponde el CAS? Nos pregunta Carmen Socolaya Rojas. No. El decreto legislativo 1057 establece en sus disposiciones complementarias que se pueden contratar a personal de confianza vía CAS, es decir, sin realizar ningún concurso público. Entonces, en ese caso, no procede la estabilidad de un CAS confianza porque no cumplió con el requisito mínimo de el concurso público, ¿no? Es decir, entrevista personal
y antes la evaluación curricular, ¿no? Isaac Güeres Ceballos. Buenas noches, estimado abogado. ¿Cómo se debe proceder si tu entidad te notifica con una resolución de alcaldía, resolviendo que declara nulo el proceso CAS en que ingresaste? Bueno, en este caso, lo que se debe hacer es presentar la demanda ya de inmediato, porque con la resolución de alcaldía ya se está agotando la vía administrativa. Se presenta la demanda contenciosa administrativa, ¿no? De inmediato. Yo, trabajador, recibo una resolución de alcaldía y me están diciendo, señor, se resuelve su contrato, ya pues. Y ahí va a ser exitoso el proceso, porque, como les dije, si venció el plazo, pues no había razón, ¿no? Si cumplió con todos los requisitos, tampoco. Si no le cursó los informes que recomendaban la nulidad, tampoco. También, ¿no? El proceso va a ser exitoso, porque ya dije, toda nulidad te tienen que correr trazado. Nada pueden hacer a tus espaldas y sin que tengas el derecho de defenderse. Moratillo de la Cruz Pilar nos pregunta, ahora que se tiene el CAS indeterminado, ¿se podría hacer un proceso para pasar al decreto legislativo 276 o 728? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el objeto de la ley 31.131, era precisamente la de pasar progresivamente al decreto legislativo 276 o al decreto legislativo 728, según sea el caso. Pero ¿qué pasó? Esta norma ha sido declarada inconstitucional, es decir, ya no existe en el sistema jurídico. Pero, ojo, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, algún trabajador que cumplía los requisitos mínimos establecidos en la ley 31.131 presentaba su solicitud, como estaba vigente la ley, hubiese procedido, ¿no? Pero ya no existe la ley y si alguien presenta simplemente no va a proceder porque ya no existe la ley como consecuencia de que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Continuamos respondiendo las preguntas de todos nuestros amigos. Gracias por la confianza que nos dan todos los lunes a través de el Facebook y también con sus preguntas, ¿no? Eso es importante para aclarar el panorama. A ver, acá dice, vamos a ver, dice, estamos revisando las preguntas. Bueno, nos están sugiriendo también temas que podemos tocar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, se debe tocar el perfil que deben cumplir los funcionarios según la ley 31.419, ¿no? Aunque ese tema ya lo tratamos en su momento, cuando esta ley se publicó, ¿no? Con unos días después de su publicación lo tratamos, ¿no? Si se desea saber más sobre ese tema, pueden revisar mi Facebook y lo van a encontrar, ¿no? Y también pueden ubicarlo en el YouTube. En el YouTube también están los más de 60 videos que hemos tocado y entre ellos está esto de la ley 31.419. Iván Ramos Caballón. Doctor, buenos días. También debería tocar el tema de los indeterminados según la ley del presupuesto respecto a la 60ª disposición, decreto de urgencia 039 y 083. Bueno, eso es en el caso del sector salud. De todas maneras, muchas gracias por la sugerencia. Vamos a tocarlo en algún momento, sin embargo, vamos a dar prioridad al tema que estamos tocando hoy, ¿no? Que es los CAS normales, los CAS regulares establecidos en el decreto legislativo 1057 y vamos a responder esas preguntas, ¿no? En algún momento vamos a tocar o dependiendo del tiempo, ¿no?
A ver, vamos a continuar respondiendo las preguntas. Juancito Rojitas nos pregunta: doctor, ¿se puede rotar al personal CAS estable o indefinido a otras áreas de acuerdo a su perfil profesional? Claro que es procedente, como ya les expliqué, de acuerdo a las labores administrativas que realiza, ¿no? No se puede enviar a labores del campo, a labores físicas, a labores que les corresponde a los obreros, ¿no? Muy bien, continuamos preguntando. Juan Luis Ríos, o seguimos respondiendo a las preguntas. Juan Luis Ríos Luis nos dice: ya hice constatación policial y también ya denuncié por abuso de autoridad. ¿Cuánto tiempo demoraría el proceso para reponerme a mis labores? Bueno, si ya has presentado la constatación policial, lo que tienes que hacer es el proceso de reposición mediante el proceso contencioso administrativo. Lógicamente que esto va a demorar de acuerdo a la carga procesal que tienen los juzgados laborales, ¿no? Como conocemos, a nivel nacional se ha dado muchos despidos, sea impidiendo el ingreso a la institución pública o mediante las cartas de agradecimiento. Entonces, han accionado cientos de trabajadores y estos pues están llegando a los juzgados, ¿no? Entonces, se ve que los juzgados en el tema CAS tienen mucha carga laboral, ¿no? Entonces, van a resolver de acuerdo a la llegada o a la carga procesal existente, ¿no? Si no tiene mucha carga, pues eso se resuelve de inmediato, ¿no? Se resuelve rápido. Entonces, eso hay que tener en consideración. Continuamos respondiendo las preguntas. Freud Sixto Reza pregunta: ¿ahora actualmente existe concurso CAS? Claro que sí, porque recordemos, ¿no? La ley 31.141 prohibió en sus disposiciones complementarias que haya concurso CAS, pero esta prohibición ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y sigue vigente la convocatoria a concursos CAS. Será por tercero. Bueno, los terceros son para labores autónomas que están previstas en el Código Civil. No se puede contratar por terceros, salvo labores netamente externas, ¿no? No para labores que sean permanentes. Muy bien, seguimos respondiendo las preguntas de todos nuestros seguidores por el Facebook. ¿Qué se podría hacer si en una municipalidad no te dejan firmar, muy a pesar que tiene contrato casi indeterminado? Bueno, eso ya lo hemos explicado. A ver, Lucy nos dice: doctor Jorge, ¿habría alguna observación en lo posterior cuando te roten de puesto pero cumples las mismas funciones? No habría ninguna observación porque el decreto legislativo 1057 permite, ¿no? Más aún que ahora los contratos CAS van a ser indeterminados, ¿no? Flor Noemí Salinas Cruz pregunta: ¿me pueden rotar fuera de la unidad donde me encuentro? Sí te pueden rotar siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción, ¿no? Si por ejemplo hablamos de los gobiernos regionales, tienen unidades orgánicas fuera de la sede, ¿no? Si hablamos por ejemplo de Junín, te pueden rotar dentro de la jurisdicción, ¿no? Te pueden enviar alguna dirección, dirección de trabajo, dirección de transportes, dirección de salud, etcétera, ¿no? Pero si te van a enviar, por ejemplo, a Satipo, a Pichanaki, etcétera, en ese caso tiene que tener la aceptación del servidor. Y si no existe aceptación del servidor, simplemente se comete delito de abuso de autoridad porque no es fácil pues trasladarse, ¿no? De una ciudad a otra ciudad. Entonces, eso a tener en consideración. Lógicamente que para eso existen los recursos, ¿no? Se presentan los recursos y se pone en conocimiento que eso es ilegal, ¿no? Bueno, seguimos respondiendo las preguntas que nos hacen nuestros seguidores.
A ver, ¿qué más hay? Ya hemos respondido muchas preguntas. A ver, Gerley Osaira Daga Agüero pregunta, doctor, buenas noches. Para la demanda es necesario documentar los documentos correspondientes al proceso CAS, resolución de aprobación, bases, etcétera. Bueno, si es que en tu contrato no dice, por ejemplo, hay contratos que dicen, no, se suscribe el presente contrato en mérito al concurso CAS número 2, 2022. Si dice eso, no necesariamente puedes adjuntar esos documentos, ¿no? Pero si en tu contrato CAS no dice nada de eso, para evitar que la parte demandada, es decir, la entidad, argumente que no has ingresado por concurso y no te corresponde, entonces mejor adjuntas ese documento que acredite que has ingresado por concurso, cumpliendo mínimamente las fases ya mencionadas. Con eso aseguras el proceso judicial. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, otra pregunta nos hace Sonia Paitán. Doctor, por favor, ¿qué pasa si no hubo entrega de documentos de la gestión saliente y ahora aparece un personal diciendo que es contratado por CAS y no tiene ningún documento? Eso puede darse. Bueno, pues para eso existen los documentos en la subgerencia de recursos humanos, ¿no? ¿Cuáles son? Los contratos CAS, porque recordemos, ¿no? El contrato se suscribe, queda en el archivo de la subgerencia y también se le entrega al trabajador. ¿Dónde más hay los documentos? Están, pues, no, ¿qué documentos más avalan eso, no? Las boletas, todo eso, ¿no? Entonces, no puede de pronto aparecer alguien, entonces decir, no, yo estaba, no. Para eso existen los documentos existentes, ¿no? Y lógicamente, el trabajador que quiere sorprender tiene que demostrarlo, ¿no? Suponiendo que no entregaron nada, no hay nada, no hay nada, y el trabajador dice, no, yo estoy, entonces ya, pues demuéstrame que tienes tus boletas, demuéstrame que tienes tus contratos, ¿no? Y si ha falsificado, eso se tiene que verificar y las consecuencias serían graves para el que está haciendo creer que es trabajador, ¿no? Entonces ahí no hay mayor problema, todo depende de hacer un buen control. Dominica Ordaya Gutiérrez nos pregunta, buenas noches, doctor, si se produjo el abuso de autoridad al despedir a muchos trabajadores CAS, ¿es necesario denunciar directamente? Claro. Recordemos que la titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público y cualquier ciudadano puede denunciar, ¿no? En este caso, los directamente afectados también pueden hacerlo, ¿no? Con mayor razón. Entonces, resulta que yo ya había hecho mi planificación porque obtuve préstamo de un banco para cubrir las necesidades académicas, profesionales de mis hijos y sé que mi contrato casi es indeterminado, que voy a continuar y de pronto me corta. ¿Qué hay ahí? Hay un perjuicio económico, hay un perjuicio moral. ¿Qué dice el artículo 377 del Código Penal? Dice, el que ordena en perjuicio de otra persona un acto arbitrario cualquiera será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años e inhabilitación. Entonces, demuestra, pues, ¿no? Contra mí han cometido abuso de autoridad, han cometido perjuicio, y yo, trabajador, presento mi denuncia a la fiscalía le llamará al responsable de ese despido y bueno, pues lo va a procesar, ¿no? Entonces, de hecho que va a haber una sentencia por el delito de abuso de autoridad. Entonces, muchísimo cuidado, ¿no? No hay que proceder porque yo soy el gobernador, yo soy el alcalde, yo soy un funcionario público, no. Siempre se debe respetar las normas para evitar consecuencias que después van a lamentar, ¿no? Porque yo funcionario también tengo familia, pues si de pronto me sentencian, me causo perjuicio y también causo perjuicio a mis familiares, ¿no? Entonces, eso también hay que tener muchísimo cuidado, no hay que actuar por actuar, ¿no? De pronto estoy con el ego alto, que caramba, soy funcionario. No, pues son tonterías, ¿no? Acá nosotros debemos proceder con total humildad, con total respeto a la normatividad vigente.
Si alguien no me cae, pero tiene la razón, ¿qué puedo hacer? Pues dejo de lado que me cae mal y cumplo estrictamente lo que dice la norma. Liliana Tapia Sanabria nos pregunta, doctor, buenas noches, ¿qué recomendación nos puede dar sobre un grupo de colegas que aún no nos entregan el contrato indeterminado, pero se recibió el memorando para continuar con el trabajo desde el día 6, porque realizamos nuestras constataciones desde el primer día de labor? Bueno, en ese caso no hay problema que les entreguen o no el contrato casi indeterminado. ¿Por qué? Porque la ley ya lo está estableciendo en el artículo 5, el decreto legislativo 1057 es clarísimo, ¿no? Dice, los contratos CAS son de duración indeterminada. Si a mí me están permitiendo trabajar, estoy poniendo mi huella, estoy registrando mi asistencia, estoy haciendo informes, me están recepcionando los informes que yo hago. Entonces, ¿qué significa eso? Que estoy trabajando, que me están considerando como casi indeterminado y no necesito que me den una adenda de casi indeterminado, ¿no? Entonces, no te entregan, ¿habría abuso de autoridad? No habría abuso de autoridad porque la autoridad, que es el jefe de recursos humanos, ¿qué diría? Pero ya pues, él está trabajando, está acudiendo diariamente, está presentando sus informes, no se le niega ninguna presentación. No he cometido abuso de autoridad porque la ley es clara, el artículo 5 va a decir eso, ¿no? Entonces, eso es opcional, ¿no? No es obligatorio, pero si desean, bueno, pues pueden insistir, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es obligación del servidor. Si él desea, te da, si no, bueno, pues no lo puedes obligar porque ya está en la ley, ¿no? ¿Qué nos dice Yesenia Gómez? Buenas noches, doctor. El nombramiento del CAS, ¿a quiénes les corresponde? ¿A los que empezaron a trabajar este año? ¿O desde qué año se rige esta ley de nombramiento? Bueno, no existe nombramiento en los contratos administrativos de servicios cuando se refiere a personal que no sea de salud, ¿no? La ley de presupuesto 31.368 ha establecido que existe nombramiento, pero para el personal del sector salud que hayan laborado hasta el 31 de julio del año 2022, ¿no? Pero cuando se trata de personal de los gobiernos regionales, gobiernos locales, no existe todavía nombramiento, la ley no está autorizando ningún nombramiento. ¿Qué más nos preguntan nuestros amigos? Juan Luis Ríos Luis. ¿Debo de recepcionar la resolución de nulidad de contrato que me dará mi municipalidad distrital? Claro, porque ¿qué sucede? El texto único ordenado de la ley 27444, ¿qué dice? Tú como notificador vas y le dices, señor, recepcioname este contrato. No te recepciono ni te firmo nada. Entonces el notificador, ¿qué hace? Rellena un acta de negativa a recepción de un documento, ¿no? Yo, notificador, identificado con DNI número tanto, doy cuenta que el señor tal no me quiso recepcionar y eso es válido. Entonces, la recomendación es recepcionen con fecha actual y bueno, pues hay que impugnar esa resolución de alcaldía que está declarando la nulidad, ¿no? De inmediato se presenta la demanda para solicitar la nulidad de esa resolución de alcaldía y la reposición, ¿no? Y lógicamente que como ya les expliqué, si no cumplen los mínimos parámetros, de hecho que la entidad va a perder el proceso, ¿no? Entonces, en eso vamos a ser muy claros, ¿no? Entonces, nosotros siempre cumpliendo con la norma, cumpliendo la norma vamos a tener éxito. Seguimos con las preguntas. Hoy día estamos más cotizados que en otras ocasiones. Vamos a ver qué dice Ruth Made Fernández. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa si la entidad registra la asistencia con reloj biométrico y desde el inicio del año fueron borrados tu huella registrada impidiendo ahora tu registro de asistencia? Bueno, en ese caso ha sido importante hacer los informes, tomar videos, etcétera, ¿no? Entonces acá sí habría un evidente abuso de autoridad, ¿no? ¿Cómo? Te dejaron pasar todo y de pronto borran, ¿no? Pues hasta habría otro tipo de delitos, ¿no? Entonces
La recomendación es aquellos trabajadores que todavía no las han hecho, bueno, pues aunque les decía, no es necesario, ¿no? Pero no hay un documento que les asegure seguir trabajando. Siempre hay que tomar las providencias del caso, ¿no? ¿Cuáles son? Tomar fotografías al registro que hacen diario, exigir que ese registro esté suscrito también, si están haciendo firmar en unos cuadernos, exigir que eso esté suscrito por el jefe de personal, presentar informes, todo eso acreditará que estás trabajando de manera regular, de manera normal, ¿no? A ver, otra pregunta que nos hace Moratillo de la Cruz Pilar. Doctor, en referencia al pronunciamiento de servir publicado el 6 de este mes, ¿podría darnos algunos alcances? Claro que sí. ¿Qué dice servir? Servir dice, ¿no? Ante las múltiples quejas presentadas por servidores de diferentes entidades, comunicamos a la opinión pública lo siguiente. Las entidades públicas deben evaluar si los contratos CAS suscritos con la entidad son indeterminados o de duración determinada antes de decidir la resolución del contrato o el despido del trabajador. Si el servidor considera que estos despidos, que estas resoluciones de contrato no se ajustan a la norma, podrán presentar recursos de apelación que serán resueltas por el Tribunal del Servicio Civil. Eso es lo que dice el comunicado de servir, ¿no? Y eso es de lo que he captado, ¿no? No lo tengo a la mano, no lo estoy leyendo. Pero, ¿qué conclusión saco yo de ese comunicado? Ojo, que todas mis conclusiones se ajustan a la norma. Acá no hay nada de vender humo, de estar palabreando, no es mi estilo. Y por eso yo siempre digo, ¿no? Todos los sustentos tienen que tener su amparo legal. Y si no tiene su amparo legal, simplemente no hablo. La primera parte está bien, ¿no? De este comunicado de servir que dice la recomendación que está dando a todas las entidades públicas, ¿no? De los 3 niveles de gobierno. Señores, tengan cuidado, evalúen si ese caso es o no es indeterminado. No estén procediendo a la loca. Eso es lo que dice en palabras criollas, ¿no? No procedan a la loca, pues actúen, revisen ya. Esa parte está bien, ¿no? Pero la segunda parte, cuando dice acudan mediante un recurso de apelación, ¿no? Pues, imagínate, el trabajador presenta su recurso. ¿Qué va a hacer la entidad? Bueno, pues tengo 10 días para elevarlo. Al 10º día lo está elevando. Ya perdió 2 semanas. Lo eleva. Llega a servir. Resulta que muchos trabajadores presentaron apelaciones. El servir va a demorarse ¿cuánto? 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Cuánto perdieron? 7 meses, 8 meses. No, pues, presentar de frente la demanda. Y ahora pueden decir, pero la ley del proceso contencioso administrativo dice bien claro que se tiene que agotar la vía administrativa y en este caso no se ha agotado. Sí, pues, eso se da en otros casos, ¿no? Por ejemplo, a mí me multan porque construí sin identificación. Tengo que agotar la vía administrativa. A mí me multaron porque invadí la vía pública. Tengo que agotar la vía administrativa. Pero en este caso se trata de derechos laborales. Y ya la Corte Suprema se ha pronunciado en diferentes casaciones que cuando se trata de derechos laborales, como es el caso de la reposición en materia contenciosa administrativa, no se requiere el agotamiento de la vía administrativa. Y ejemplo de eso es que se han declarado fundadas muchas demandas sin que se haya agotado la vía administrativa. Así que en esa parte, nuestros amigos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil se equivocaron. Bueno, pues todos nos equivocamos, ¿no? En esta oportunidad le tocó equivocarse a servir. Y este programa, por si acaso, es grabado, se cuelga en el YouTube y, bueno, pues si los de la Autoridad Nacional del Servicio Civil me dicen te has equivocado, que me lo digan, voy a ver si se atreven, ¿no? Y lógicamente si hay algún amigo de servir, bueno, pues que me lo diga y públicamente y podemos debatir sobre este tema.
Bueno, seguimos. Carmen Socolaya Rojas nos dice, si los personales laboraron 1 año y medio antes de que termine la gestión saliente, ¿les corresponde el caso? Claro, lo dije, ¿no? Les corresponde a los que ingresaron hasta el 9 de marzo del 2021 y a los que ingresaron después del 10 de marzo del 2021. Ya existe pleno jurisdiccional que establece que en ambos casos los contratos ya son indeterminados. Así que no preocuparse. Rojitas Milagrito nos pregunta, doctor, buenas noches. Cuando nos dicen que no hay presupuesto, ¿eso puede influir para que te puedan retirar? No, pues los presupuestos se elaboran en el ejercicio fiscal anterior. No es que ya, pues, ya, bueno, ingresé y no tengo presupuesto, me cruzo de brazos. No, esto ya está previsto cuando todas las unidades orgánicas dan a conocer las necesidades de recursos humanos que van a tener. Entonces, el Consejo Municipal, teniendo la información presupuestal, teniendo la información legal, aprueba el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Igual ocurre con los gobiernos regionales, asimismo con los gobiernos nacionales. Así que el presupuesto ya está dado de un ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque así lo establece el decreto legislativo 1440, ¿no? Que todo presupuesto tiene que darse con anticipación, no se puede dar al momento, ¿no? Entonces, ahí no es un sustento válido decir, pues no tengo presupuesto. Eso es falso. Todo contrato tiene su presupuesto. Por algo trabajaron. Pues no, ¿acaso trabajaron gratis? No, señor. Eso no ha sido así. Muy bien. Estamos dando a conocer el tema nulidad de los contratos CAS. ¿Por qué? Porque están pretendiendo nulificar esos contratos, ¿no? Y gracias por las recomendaciones que me están dando los amigos que nos escriben. Eso yo siempre tengo en cuenta, ¿no? Tema que me sugieren, tema que toco en este programa del Facebook, ¿no? Y que lo pasamos al YouTube y que compartimos, ¿no? Nosotros, gracias a la experiencia de tantos años de trabajo, a ver, ¿cuántos años tenemos en la gestión pública? Tenemos 22 años de experiencia. Estos 22 años las comparto con mucho gusto con todos ustedes. Lucy nos dice, una consulta. Por último, doctor Jorge, ¿se podría realizar algún proceso? Caramba, acá, jeje. Vamos a ver, se me perdió la pregunta. Pero ahorita la encontramos. Acá está. ¿Se podría realizar algún proceso legal como medida cautelar o desnaturalización de contrato cuando ya tengo mi adenda de casi indeterminado? Gracias. Bueno, tienes tu contrato casi indeterminado, te están dejando trabajar, no hay nada que accionar, ¿no? Como en la tarde venía un trabajador de una entidad que está trabajando normalmente, ya está marcando tarjeta, está haciendo sus informes, todo. Y resulta que un abogado lo engaña, pues le dice, ¿sabes qué? Te cobro 2,000 solcitos y pedimos que te hagan tu contrato casi indeterminado. Y yo le pregunto al trabajador, ¿no tienes tu contrato casi? No, pues, ni tampoco he firmado mi contrato. Yo estoy trabajando con un solo contrato. Gané el concurso, me firmaron el contrato CAS, no me hicieron nunca ninguna adenda y yo seguí trabajando. Y el abogado me dice que tienes que exigir tu contrato indeterminado y le he pagado 2,000 soles y ahora estoy esperando. Mira, cómo le engañan al trabajador. No hay que ser mentirosos, pues. Hay que decir la verdad. Yo agarro los documentos. Sí va a proceder. Ah, no va a proceder de acuerdo a la evaluación objetiva dentro del marco legal que tengo que hacer. No hay que engañar. En este caso yo le dije, servidor o trabajador, te engañaron, pues. Te han engañado. No se puede hacer nada, ¿no? Si ya tú tienes casi indeterminado. Y así tú te diesen la razón, ¿para qué va a ser? Para que tengas tu casi indeterminado.
¿Qué razón existe? Le digo. ¿Qué vas a ganar? Nada, al contrario, estás perdiendo los honorarios que me estás mencionando. Entonces, a tener mucho cuidado. Y también a los colegas, pues no hay que engañar, ¿no? Si viene una persona, te hace una consulta, respóndele con la verdad. Esto ocurrirá en el futuro. No darles falsas esperanzas con el objeto de, entre comillas, tener los honorarios. Eso no está bien, pues. Hay que actuar con total transparencia, con probidad, con lealtad, con buena fe. A ver, ¿qué nos dice nuestro amigo Víctor Quispe? Una consulta de autor. ¿Estará correcto revisar todos los documentos del personal CAS de la entidad? Resulta que están rebuscando todo el currículum vitae de los que entraron por concurso en ese entonces. ¿Cuál sería la recomendación? Gracias. Bueno, como les dije, si el plazo es de más de 2 años, ya no procede pues ninguna nulidad, ¿no? Y si te corren traslado, tienes que absolverla con todo el sustento legal. Y como les dije, yo soy abogado independiente, yo ya no estoy más en la administración pública. ¿Por qué? Porque ya es hora de volcar toda la experiencia, ¿no? Arrancar bien, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes van a tener este tipo de traslados, este tipo de nulidades, como les dije, nosotros estamos para asesorarlos. Estamos ubicados en el Jirón Parra del Riego número 814 del Distrito del Tambo. Atendemos en el horario de 3 de la tarde a 7 de la noche. Bueno, estamos respondiendo a las preguntas. Caramba, hoy estamos... Nos han hecho muchísimas preguntas, ya perdí la cuenta. Gracias, amigos, por compartir conmigo sus inquietudes. Yo me siento contento, feliz de atenderlos a todos ustedes, porque la satisfacción profesional es cuando te preguntan y tú respondes dentro del marco legal. No se engaña a nadie, como les dije. A ver, vamos a... Bueno, parece que ya hemos respondido todas las preguntas. A ver, acá hay una pregunta de Juan Cirineo Barreto. ¿Qué nos dice? Doctor, buenas noches. En definitiva, no hay forma de pasar del caso 1057 a otro régimen laboral, ya sea 728, así sea por más de 4 años de servicios ininterrumpidos. No, mi estimado amigo, porque la ley 31131 que tenía ese propósito ha sido declarada inconstitucional. Tal vez en el futuro aparezca una ley con el mismo contenido de esta ley 31131. En este caso, bueno, pues sí sería posible pasarse al decreto legislativo 276. Víctor Quispe nos pregunta el número de nuestro celular. Bueno, con todo gusto, ¿no? El celular al que me pueden llamar es el 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Vamos a seguir revisando las preguntas que nos han hecho nuestros seguidores. Ojalá que no se me esté perdiendo por ahí una pregunta, porque ustedes saben cuando en el Facebook empiezan a preguntar, corre, ¿no? Y no se puede detener en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso acá directamente estamos revisando con mucha calma para satisfacer las inquietudes de los que están preguntando, porque si no van a decir, caramba, me invitan o me invita el abogado Jorge Olivera a su programa y no responde mi pregunta. Eso evitamos, ¿no? Nosotros respondemos todas las preguntas que nos formulen, ¿no? Bueno, acá ya hay muchas preguntas que hemos respondido. A ver, vamos a continuar. Hemos respondido a Moratillo, a John Dennis. A ver. Sí, se ve que sí ha respondido a todos, ¿no?
Muy bien, estimados amigos, una alegría como siempre compartir con ustedes nuestros conocimientos, compartir las experiencias sobre derecho laboral, derecho constitucional, gestión pública, gestión municipal. Con toda confianza nos pueden sugerir los temas y precisamente todos los temas que tocamos son consecuencia de las sugerencias que nos dan nuestros amigos. Me llaman, me dicen, Jorge, para la próxima toca este tema. Amigo, para la próxima, doctor o abogado, como me llamo, ¿no? Y yo siempre dispuesto a eso. Bueno, mientras que estaba, a ver, vamos a ver, creo que hay más preguntas. A ver, si hay alguna pregunta. Ay, caramba. Allá. Leslie González dice, buenas noches, doctor, una consulta de un concurso que se dio el 15 de octubre de 2020, ¿se puede anular? A ver. Ya. 15 de octubre. 15 de octubre del 2021. 15 de octubre del 2022. Ya no puede. Porque ya pasaron los 2 años que establece la ley del procedimiento administrativo general. Salvo que exista una sentencia condenatoria firme, en ese caso si así pasan 3 años y recién se da la sentencia, esos 2 años se cuenta a partir de esa sentencia. Y si no hay nada de eso, ya pues venció los plazos. Y para no dejar a la duda o al comentario, alguien me puede decir, pero ojo, te has olvidado de un artículo. No me he olvidado y lo voy a hacer presente, ¿no? La norma también dice, si ha prescrito el plazo de los 2 años, eso lo dice en el 213.4, dice, solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los 3 años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Hablemos de ese ejemplo, ¿no? Octubre del 2020, ya, pues 21, 22, ya prescribió. Si habría elementos suficientes, entonces, ¿qué hace el procurador, no? Él tiene toda la documentación que acredita que efectivamente hubo fraude, etc. Puede pedir la nulidad ante el Poder Judicial en el plazo de 3 años, ¿no? Pero eso es muy difícil, ¿no? Las pruebas tienen que ser muy contundentes, no se trata de cualquier prueba, un informe, informe técnico, informe legal, y con eso no. Tiene que haber documentos, ¿no? Caso contrario, ese proceso que realice la entidad contra el trabajador va a fracasar, no va a prosperar, como lo estamos afirmando con mucha seguridad, con mucha contundencia, como dicen algunos amigos, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Habrá más preguntas? Si no hubo ninguna observación en ese tiempo, bueno, pues también como les dije, ¿no? A ver, nuestro amigo Antonio nos dice su número una vez más, por favor. Bueno, una vez más les doy, ¿no? 964 93 30 47. 964 93 30 47. Nuestro estudio jurídico está ubicado en el Jirón Parra del Riego 814 El Tambo. Parra del Riego 814 El Tambo, ahí nos ubican de 3 de la tarde a 7 de la noche de lunes a viernes. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Víctor Quispe? Por favor también, doctor, la consulta. ¿Por cuánto tiempo un personal CAS puede solicitar licencia sin coste de haber? Gracias. Bueno, los informes técnicos de Servir dicen que la licencia de un servidor CAS es igual al de la licencia de un servidor del decreto legislativo 276. Es decir, el plazo máximo por año es de 90 días naturales, es decir, 3 meses, ¿no? Por ejemplo, hoy día me aceptaron mi solicitud de licencia. Ojo, no se trata de que hoy día lo presento y me voy feliz de mi vida. No, yo presento, tengo que tener la respuesta. Entonces,
Sucede que hoy me dieron la respuesta. 9 de enero. Se le comunica que a partir de la fecha usted tiene la autorización para la licencia sin goce de horario. Por el plazo establecido conforme a ley. Por ejemplo, no me ponen el plazo exacto, ¿no? Conforme a ley. Entonces, conforme a ley, 3 meses, bueno. Entonces, febrero, marzo, abril. El 10 de abril ya estoy retornando a la institución que me concedió la licencia. Y eso no se puede extender porque la norma dice 90 días por ejercicio fiscal, por año. Lo que no sucede en algunos casos del decreto legislativo 728, ¿no? Que hay trabajadores, por ejemplo, de las municipalidades, bueno, pues me están convocando para ser asesor externo, ser consultor, voy a ganar 15.000 soles, 20.000 soles, bueno, pues pediré licencia por un año. Resulta que la consultoría lo renovaron, sigue renovando todo el año. ¿Ve? No hay problema en el decreto legislativo 728. Mientras que en el decreto legislativo 276, máximo 90 días, ¿no? Lógicamente que no hay igualdad, pues no, o sea, porque yo soy 276, máximo 90 días. Ah, tú eres 728, tú sí te vas todo el año. Bueno, en ese caso, los congresistas deben tomar en cuenta esta situación y modificar la norma, ¿no? Que todo sea para todos, bueno, que exista igualdad, como lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Muy bien, me hubiese gustado tocar más temas, como lo está sugiriendo nuestro amigo Iván Ramos Caballón, pero nos hemos excedido. ¿Cuánto? A ver, son las 10:23 de la noche, estamos desde las 9:23. Muy agradecido por esa sintonía masiva. Gracias a todos ustedes por seguirnos y nosotros vamos a siempre servirlos todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche. Bueno, hoy día no pude estar puntualmente 8:30 porque estaba con mucha gente atendiendo en el estudio, me demoré, pero me alegra que ustedes me esperaron. Puse un aviso que iba a atender que íbamos a tocar ese tema de nulidad de los contratos CAS a partir de las 9 y veo que hay éxito, ¿no? Entonces, tal vez nos animemos a ya no hacer de 8:30, sino a partir de las 9, ¿no? Pero vamos a ver, parece que a esta hora hay más sintonía, como que nuestros amigos ya están ya en casa, ya están tranquilos, sin otras labores adicionales que hacer y se ponen a ver, ¿no? Entonces, podría ser que cambiemos de horario o vamos a continuar a partir de las 8:30 de la noche. Ya espero las sugerencias de ustedes. Yo me sujeto a lo que ustedes decidan. Muy bien, estimados amigos y amigas, no habiendo más preguntas que responder que estén relacionadas directamente a la nulidad de los contratos CAS, me despido hasta el lunes de la próxima semana a partir de las 8:30 de la noche, ya con los temas que ustedes sugieran. Ustedes me dicen un tema de coyuntura, un tema de actualidad. Yo, obediente, voy a tocar ese tema que ustedes nos sugieran. Dios los bendiga a todos ustedes. Un abrazo, hasta el lunes.